Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Marcelo, hola. Bien, ya estamos terminando. Me imagino que ustedes también en sus procesos están cada vez más cerca de rendir su examen. Me imagino que muchos idealmente quieren darlo durante este año. Así que comienza ya la recta final. O sea, de aquí a fin de año no queda absolutamente nada. Ya en las mismas interrogaciones, muchos de ustedes con los que me ha tocado verlos, digamos, en la oficina o de manera virtual, ya están llegando a los repasos finales, por lo tanto, estamos ya a muy pocos meses de que esto acabe. Piensen siempre como un incentivo, como un horizonte, digamos, al cual quieran llegar en el día final o el día después, mejor dicho, de su examen de grado. Ese día que venga después del examen de grado va a ser con toda certeza uno de aquellos días que ustedes van a estar más tranquilos, más relajados, eh, como no van a tener otros, ¿ya? Así que tengan eso como objetivo, piensen, digamos, en el día después del examen de grado, lo maravilloso que va a ser ese día. Bien, en lo que respecta a nuestro ciclo de derecho procesal, estamos también llegando a la conclusión, estamos llegando al ocaso, estamos hoy día en nuestra penúltima sesión en donde vamos a revisar los recursos procesales. En particular nos vamos a detener en cuestiones introductorias, en cuestiones quizás un poco más abstractas, que no por ello no son preguntadas, por el contrario son fundamentales para comprender todo el régimen recursivo de nuestro país. En ese sentido, en esta ocasión vamos a detenernos en los principales puntos que se evalúan en la primera interrogación de derecho de recursos procesales, ¿ya? Básicamente vamos a ver el tema de la impugnación versus los recursos, las características, el concepto de los recursos, las clasificaciones que de ellos se desprenden y por supuesto también algo muy relevante, algo que me he dado cuenta que no está totalmente aprehendido en las interrogaciones que tengo, digamos, en general, que es el tema del derecho al recurso, ¿ya? Para que en la siguiente sesión, que va a ser nuestra última oportunidad, digamos, de este ciclo, revisemos, digamos, en detalle los principales recursos procesales que se reglamentan tanto en materia civil como en materia penal. Ya entonces en esta oportunidad vamos a revisar los presupuestos necesarios para comprender idealmente la segunda parte, que son los recursos en particular, los recursos procesales más relevantes que ustedes han de necesariamente manejar con todos sus pormenores para los efectos de rendir un examen de grado exitoso. Esos son, por supuesto, el recurso de reposición, el de apelación, el de casación forma, el de casación fondo y el de nulidad en materia penal. Esos son, diría yo, los 5 grandes recursos que, repito, deben entender con todos sus pormenores. Pero en esta oportunidad, como les digo, en esta sesión vamos a ver los presupuestos de aquella materia. Ya vamos a ver los elementos, las condiciones de posibilidad que nos van a permitir entender luego el régimen recursivo en particular. Bien, ¿alguien tiene alguna duda preliminar? ¿O ya directamente comenzamos con el contenido? Bien, vamos a intentar de que esta vez sea un poco quizás más participativo que en otras oportunidades, así que mucho les voy a agradecer que puedan participar, que no se sienta como si fuese una mera disgregación al vacío. Por lo tanto, si ustedes tuviesen la oportunidad de prender sus cámaras o a lo menos de participar en la medida que yo haga alguna pregunta abierta, lo agradeceré. Bien, voy a utilizar la pizarra, digamos, no virtual esta vez, sino que la pizarra física para anotar ciertas cuestiones, ¿ya? Y así podamos revisar aquellos elementos que les voy a proponer. Bien, vamos entonces. Voy a cambiar de cámara. ¿Me confirman que vean la cámara o me quedé pegado?
Ahora sí se ve Ya, la cámara, o sea, ya, la pizarra. voy a ver si, que creo que está mal enfocado. Veamos, ahí sí. Ya. Bien, entonces, como les digo, el tema fundamental de esta oportunidad son los recursos procesales. De todas maneras, ustedes deben partir del supuesto de que los recursos no son más que una especie de un género un poco más amplio. Los recursos procesales son este pequeño, digamos, segmento de un género más amplio que nosotros vamos a denominar impugnación. El recurso, por lo tanto, repito, es una especie de medios de impugnación. Por lo tanto, la impugnación es el elemento primero que debemos entender para luego abocarnos directamente al estudio de los recursos procesales. A la impugnación la vamos a entender como toda acción o efecto de atacar o, si se quiere, refutar un acto o alguna actuación de procedimiento a consecuencia de un error. Entonces, la impugnación es la acción o efecto de refutar un acto de procedimiento, un acto jurídico procesal, a consecuencia de que se ha cometido un determinado error. Por lo tanto, el presupuesto ineludible de todo medio de impugnación es el error. El error, por lo demás, es también el presupuesto de los recursos, pero el error acompañado del agravio, como ya tendremos oportunidad de ver. Entonces, nuestro sistema procesal parte del supuesto, parte de esta idea general de que los tribunales no son infalibles, los jueces no son infalibles, los jueces son personas y como las personas se equivocan. En ese sentido, nuestro sistema parte del supuesto de que pueden existir equivocaciones, pueden existir errores, y esos errores dentro del procedimiento deben necesariamente enmendarse. ¿Se está escuchando bien lo que digo o no? Sí, se escucha súper bien. Perfecto. Ya, entonces, el fundamento de la impugnación va a ser el error. Vamos a intentar refutar toda actuación que adolece objetivo o subjetivamente de un error. Y ese error nosotros pudiésemos eh, distinguirlo o hacer la siguiente clasificación. El error improcedendo, utilizando, digamos, nomenclatura latina, el error improcedendo o bien el error injudicando. El error improcedendo, como ya pueden advertirlo, se trata de una equivocación o un error en el procedimiento. Un error en el procedimiento. Por ejemplo, una actuación no se notificó de la manera que debía notificarse conforme a la ley, o una actuación se decretó sin la citación correspondiente, o bien una determinada actuación no se realizó con las formalidades que la ley establece, o una actuación o un acto de procedimiento se llevó a cabo sin el previo emplazamiento válido. Se fijan, todas esas equivocaciones se dan en el contexto de un proceso. Ese conjunto de equivocaciones nosotros vamos a denominarlas error improcedendo. Bien, y el error injudicando dice relación con aquellas equivocaciones que tienen lugar no en el proceso, sino que en el acto mismo de adjudicación, en el acto mismo de decisión jurisdiccional, en el acto mismo de la resolución. El error injudicando, repito, es aquel que tendrá lugar en la sentencia misma, es decir, en aquel acto jurídico procesal que pone fin a una instancia resolviendo el asunto cuestión controvertida.
Eso si la entendemos bajo la nomenclatura utilizada por el legislador en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, entendido como sentencia definitiva. Ya entonces, fíjense, el error improcedendo tiene lugar a lo largo del procedimiento. Por ejemplo, el juez decretó, o mejor dicho, para hacerlo más concreto, el juez decretó una determinada actuación probatoria, particularmente un instrumento público, sin haberlo de manera diferente como la ley lo establece. ¿Ustedes saben de qué manera se decreta un instrumento público, o de qué manera se acompaña, mejor dicho, un instrumento público en juicio? Con citación. Con citación, efectivamente. Imagínense entonces ustedes en un procedimiento en donde se acompaña un instrumento público, pero el tribunal no dicta la resolución como se pide con citación, sino que derechamente lo declara de plano. En ese sentido, el juez dentro del procedimiento está cometiendo una equivocación, y esa equivocación va a ser susceptible luego de un acto de impugnación, de un medio de impugnación. Ese sería, por lo tanto, un error improcedendo evidente. Ahora, un error injudicando evidente podría ser que el juez, al momento de valorar la prueba en la sentencia definitiva, no le entregue el valor probatorio a la confesión de parte sobre hecho propio. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor probatorio que la ley le entrega a la confesión de parte en el proceso civil sobre hecho propio? ¿Qué valor probatorio le da la ley? ¿Plena prueba? Exacto, exacto. A confesión de parte, relevo de prueba, dice el aforismo. Entonces, imagínense, en un procedimiento civil ordinario de mayor cuantía, el juez, al momento de valorar la prueba, no le entrega el valor probatorio correspondiente a la confesión de parte sobre hecho propio, no le da ese valor probatorio de plena fe. Por supuesto, ahí estaremos en presencia de un error injudicando. Ya, bien, habiendo dilucidado, digamos, estas categorías que es posible realizar a propósito del error judicial, cabría preguntarse entonces qué otros medios de impugnación existen además de los recursos. Los recursos son, por supuesto, un medio de impugnación de muchos otros que existen. Así, por ejemplo, podemos identificar el incidente de alzamiento de medidas precautorias, la oposición de aquellas actuaciones que han sido decretadas con citación. Ya lo estábamos hablando a propósito del instrumento público. El instrumento público en juicio se acompaña con citación, es decir, el tribunal debe dictar una resolución que dice cómo se pide con citación, y con ello se le da un espacio de tiempo para que la contraparte pueda oponerse. En caso de que se oponga, va a generar un incidente, y esa oposición va a estar intentando refutar aquel instrumento público. Y si se fijan en ese momento, la contraria, imaginemos el demandado, no se está oponiendo a una resolución judicial, se está oponiendo, está intentando impugnar una actuación de parte, que es el haber instituido un instrumento público, el haber acompañado un instrumento público en juicio. Ya ustedes logran advertir que el recurso procesal va a estar destinado, va a estar dirigido a un acto jurídico procesal particular, que es un acto jurídico procesal que es emanado del tribunal, que nosotros vamos a conocer como resolución judicial. Bien, existen varios otros medios de impugnación, ya algunos incidentes, por ejemplo, el incidente de nulidad procesal. Por ejemplo, la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento válido. También la acción de revisión, entendida esta, digamos, como
aquel medio de impugnación tendiente a invalidar una sentencia por adolecer esta no de un defecto intrínseco, o sea, no, claro, no de un defecto intrínseco, sino que de una cuestión extrínseca, por falta de justicia, en último término. Sobre la acción de revisión vamos a hablar, o voy a intentar hablar, digamos, decir un par de palabras en la siguiente sesión, cuando hablemos de los recursos en particular. Bien, entonces, reitero esta primera idea. El recurso se entiende como una especie de medio de impugnación. Los medios de impugnación van a intentar atacar cualquier acto jurídico procesal, mientras que el recurso procesal, como lo diré a continuación, intenta atacar solo a un acto jurídico procesal particular, que es la resolución judicial. Bien, preguntémonos a continuación qué es un recurso, qué es un recurso procesal. Al recurso procesal lo podemos comprender, lo podemos inteligir, lo podemos entender como aquel acto jurídico procesal de los legitimados mediante el cual se impugna una determinada resolución judicial dentro del mismo proceso en el que se dictó, con la finalidad de que se elimine el agravio que éste causa. Lo repito, el recurso es aquel acto jurídico procesal el acto jurídico procesal mediante el cual los legitimados impugnan una determinada resolución judicial con la finalidad de eliminar el agravio que esta resolución causa. A partir de esa definición, nosotros podemos encontrar ciertos elementos de los recursos procesales, aquellas condiciones que en general han de satisfacerse para que estemos en presencia de un recurso procesal. ¿Cuáles son aquellos elementos o condiciones? En primer lugar, la reserva de ley, es decir, solo la ley es la fuente de los recursos procesales. Ningún instrumento, ninguna fuente diferente a la ley es aquella que tendrá el mérito para poder constituir a un recurso procesal propiamente tal. El recurso procesal, por lo tanto, es de reserva de ley. En segundo lugar, otro elemento respecto del cual es necesario pronunciarse es que el recurso procesal solamente puede impetrarlo aquel que se encuentra legitimado para hacerlo. O sea, existe una legitimación establecida. Solamente puede impetrar aquel recurso procesal, aquel que la ley le reconoce dicha titularidad. No cualquier persona tiene la capacidad suficiente para poder deducir un recurso procesal. En tercer lugar, para que exista un recurso procesal, para que pueda deducirse válidamente, es necesario la existencia de un agravio. Es necesario la existencia de un agravio. No existe recurso procesal sin agravio. Un recurso procesal propiamente dicho. Ya vamos a detenernos en aquella disquisición de que existen ciertos actos jurídicos procesales a los cuales la ley o incluso la Constitución les llama recursos, pero en rigor estricto no son recursos procesales. El recurso procesal, en estricto sensu, el recurso procesal de manera sutil solo será aquel que causa agravio. En ese sentido, el mal llamado recurso de aclaración, rectificación, enmienda, o el mal llamado recurso de amparo, o recurso de amparo económico, o recurso de protección, no son recursos procesales.
porque su fundamento no está precisamente en el agravio, ni tampoco algunos de ellos se dirigen a resoluciones judiciales. Sobre esto también vamos a volver más adelante. Bueno, ¿qué es el agravio? El agravio ya es una cuestión fundamental en materia de recursos, es una cuestión que se suele preguntar de manera muy frecuente, muy frondosa, en los exámenes de grado. Nuestra legislación no define qué es el agravio. Sin embargo, a partir de nuestra legislación es posible extraer una idea matriz acerca del agravio. De todas maneras, esa idea matriz, que no lo define, pero sí es posible advertirlo, nosotros lo encontramos en el artículo 751 del Código de Procedimiento Civil a propósito del juicio de Hacienda y en particular en los casos de procedencia del trámite obligatorio de la consulta. Ahí, en el artículo 751 del Código de Procedimiento Civil, uno puede identificar las ideas matrices que están detrás de aquello que podría entenderse por agravio. Y en general se ha señalado que la concepción de agravio que nuestra legislación adopta es aquella circunstancia en donde se concede menos de aquello que fue solicitado. Habrá agravio, por lo tanto, cada vez que yo solicite algo al tribunal y el tribunal me conceda menos de aquello que he solicitado. Entonces el agravio se constituye en rigor como aquella diferencia que existe entre lo pedido por una parte y lo concedido por la otra. Habrá agravio toda vez que yo solicite algo al tribunal y el tribunal me conceda menos de aquello que pedí. Bien. Y por último, otro elemento fundamental del agravio es que otro elemento fundamental del recurso procesal es que debe deducirse dentro del mismo procedimiento en el que se dictó. In limine litis. El recurso procesal, para ser tal, debe deducirse dentro del mismo procedimiento en el que se dictó la resolución que se pretende impugnar. Es dentro del mismo proceso, dentro de los límites del proceso. In limine litis. No es que nosotros vayamos a deducir el recurso de apelación en un procedimiento absolutamente diferente de aquel en donde se dictó la sentencia que pretendemos impugnar. Se debe deducir dentro del mismo procedimiento en donde la actuación, esta sentencia, ha sido dictada. Bien, ¿existe alguna duda en cuanto a estas cuestiones generales que estoy hablando, el concepto de agravio, concepto de recurso y las condiciones o características fundamentales de todo recurso procesal? Marcelo, ¿Sí? no sé si es una duda propiamente tal, pero igual el tema del agravio como que únicamente se entienda como haber obtenido menos de lo que en definitiva se pidió al tribunal, em, puede resultar muy amplio y por ende cada vez que existe una disconformidad, no sé, con una sentencia definitiva que otorga, no sé, una indemnización de tanto y si es que se otorgó menos de lo que se estaba pidiendo, igual es, no sé, peligroso, ¿no? Claro, efectivamente, es una fórmula particularmente amplia. Por lo tanto, agravio se va a dar incluso cuando me concedan un peso menos de aquello que solicité. Y tampoco esta idea general de agravio se puede entender extrapolable a cualquier tipo de procedimiento. Por ejemplo, en los procedimientos penales, la idea de agravio propiamente tal no existe. Existe algo así como un perjuicio irreparable, del cual vamos a dar cuenta cuando hablemos precisamente del recurso de nulidad penal. Pero por supuesto, este concepto de agravio ha dado cimiento para una serie de discusiones dogmáticas que es útil que ustedes necesariamente conozcan. No quizás con cada uno de sus pormenores, no con cada uno de los argumentos, pero sí tener conciencia de que no es un concepto respecto del cual la doctrina pueda predicarse que se encuentra en una situación pacífica.
¿ya? De hecho, hay diferentes perspectivas del agravio, existen perspectivas objetivas, perspectivas subjetivas, entre otras, ¿ya? Y en el derecho comparado, por supuesto, también podemos identificar diferentes otras formas de entender al agravio. Ya. Bien, continuemos con la materia. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de los recursos procesales en general? Se señala por parte de la doctrina que tienen tres grandes finalidades o tres grandes grupos de finalidades. En primer lugar, puede tener la finalidad de enmendar una determinada resolución. En segundo lugar, puede tener una finalidad de anular o invalidar una determinada resolución judicial. Y en tercer lugar, pueden tener otras finalidades, vamos a llamarlas así en un sentido amplio, otras finalidades, diferentes a las dos anteriores. Por ejemplo, la protección de derechos, garantía de ciertas circunstancias fácticas, sobre lo cual voy a hablar a continuación. Bien, una primera gran finalidad podría ser enmendar. Enmendar es sinónimo de modificar, modificar. Más bien, la enmienda tiene lugar cuando, a juicio del recurrente, a juicio de aquel que impetra dicho recurso, la decisión no fue justa y por lo tanto es necesario que se modifique. Puede que la resolución judicial en términos formales sea perfecta, en términos formales no adolezca de ningún vicio. Por lo tanto, el problema no está en la forma de la resolución, sino que más bien en su contenido. Se concedió algo que, a juicio del recurrente, es injusto y por lo tanto resulta necesario enmendarlo o modificar. Dentro de los recursos que tienen por finalidad la enmienda, nosotros identificamos en el proceso civil, por antonomasia, al recurso de reposición por un lado y al recurso de apelación por el otro. El recurso de reposición y el recurso de apelación son recursos cuya finalidad es la enmienda de la resolución. Buscan modificar el contenido de la resolución. Bien. Nulidad. Bien. Una segunda finalidad es la nulidad. Como ustedes bien saben, la nulidad, para que opere, requiere necesariamente de un presupuesto previo. Ese presupuesto, para que haya nulidad, es el vicio. Por lo tanto, para que haya nulidad es necesario que previamente se haya verificado un vicio. Ahora, ese vicio puede estar en la forma de la resolución o bien dentro del procedimiento. Pero para que haya nulidad siempre tiene que haber un vicio. Ahora, la nulidad es diferente a la enmienda, porque la enmienda lo que busca, como ya dije, es la modificación de la resolución. Una modificación, por ejemplo, en su contenido, que no se le indemnicen 5 millones, sino que se le indemnicen 6 millones. En cambio, la nulidad dice relación con la invalidación total y completa, en general, digamos, de la resolución. ¿Por qué? Porque esta resolución no adolece de un problema de justicia, sino que adolece de un problema de un vicio que requiere ser invalidado. Por lo tanto, es necesario dictar nuevamente la resolución. No simplemente modificar aquella que está causando agravio, sino que invalidarla, anularla y volver, por lo tanto, a dictar. Ejemplos de recursos que busquen la nulidad de aquella resolución que se pretende impugnar son, por supuesto, el recurso de casación en la forma, el recurso de casación en el fondo, ambos en materia civil, y en materia penal, por de pronto, el recurso de nulidad penal. No olviden que la voz casación es sinónimo de nulidad. Bien. Y por último, tenemos una tercera categoría de finalidades que son las llamadas otras finalidades, entre comillas. En rigor,
para que un recurso procesal sea propiamente un recurso procesal, tiene que cumplir alguna de esas dos finalidades. Ahora, cuando decimos que tiene una finalidad diferente a la enmienda y a la nulidad, en rigor no estaremos hablando de un recurso procesal. Estaremos hablando de actos jurídicos de impugnación, acciones procesales o acciones constitucionales, pero no en rigor de recursos procesales. Aquí, por ejemplo, podemos identificar al recurso de amparo, que busca, como ustedes bien saben, asegurar la libertad ambulatoria de una determinada persona, a quien se le está vulnerando esta garantía consagrada en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, la libertad personal o la seguridad individual. El recurso de protección, cuya finalidad es el restablecimiento del imperio de la ley. También encontramos las acciones que se deducen ante el Tribunal Constitucional, como la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o bien la acción de inconstitucionalidad, entre otras. Todas esas acciones de las cuales estoy dando cuenta no tienen la finalidad de enmendar ni tampoco la finalidad de anular una determinada resolución judicial. Y es por eso y entre otras razones que no son recursos procesales, en rigor estricto. Ya, sigamos avanzando. ¿Cuáles son los principios del régimen recursivo en nuestro sistema? ¿Cuáles son los principios del régimen recursivo? Bien. En primer lugar, tenemos el principio jerárquico. El principio jerárquico. En segundo lugar, tenemos el principio de la doble instancia. Y en tercer lugar, el principio de preclusión. El principio jerárquico, el principio de doble instancia, y el principio de preclusión. Ya. El principio jerárquico, el principio de jerarquía, señala que por regla general, y quiero subrayar esta primera idea, esta primera palabra, digamos, por regla general, los recursos serán interpuestos ante el mismo tribunal que dictó dicha resolución, que se pretende impugnar, para que lo resuelva el Tribunal Superior Jerárquico. Por regla general, nuestro sistema recursivo parte de la idea de que los recursos procesales se deben deducir ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo conozca el Tribunal Superior Jerárquico, para que lo resuelva el Tribunal Superior Jerárquico. Esa es la idea matriz, la idea general, la idea que se pretende ampliar a la mayoría de los recursos. Pero por supuesto, como toda regla general, admite ciertas excepciones. Así nosotros podemos identificar como excepciones a este principio jerárquico al recurso de reposición. El recurso de reposición se deduce ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que sea este mismo tribunal quien lo resuelva, quien enmiende, quien modifique dicha resolución. También podemos identificar como excepción a este principio jerárquico al recurso de nulidad penal cuando tenga competencia per saltum la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en ese caso no lo va a conocer el tribunal
inmediatamente superior jerárquico, es decir, no lo va a conocer la Corte de Apelaciones respectiva, sino que lo va a conocer, fíjense, el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que es el superior jerárquico. Lo va a conocer, digamos, el máximo tribunal de la República, cuál es la Corte Suprema. En esos dos casos se puede evidenciar de manera palmaria, de manera concluyente, que este principio jerárquico no es un principio absoluto. Admite, por cierto, excepciones, como, por un lado, el recurso de reposición y por el otro, el recurso de nulidad con competencia per saltum. Bien. Luego tenemos el principio de la doble instancia. Este principio, ante todo, no es un principio extrapolable a todo nuestro sistema procesal. Es un principio que más bien se limita al procedimiento civil. Es un principio que en rigor se limita al procedimiento civil. Ustedes pueden concluir muy a primera vista que la idea de tener o no una doble instancia es una determinación legislativa y va a haber o no doble instancia en la medida que el legislador le entregue más confianza o menos confianza a los tribunales de base. Si el legislador le entrega, fíjense en esta idea, si el legislador le entrega poca confianza a los tribunales de base, habrá por lo tanto principio de doble instancia. Por el contrario, si el legislador les entrega mucha confianza a los tribunales de base, no habrá una amplitud del principio de la doble instancia. En nuestro sistema procesal civil y penal podemos ver uno y otro caso. En el sistema procesal civil, el legislador es suspicaz, a lo menos, de los tribunales de letras. Es un legislador que no le tiene mucha confianza, por decirlo así, a los tribunales de letras. Y es por eso que prácticamente en relación con cualquiera de sus resoluciones se puede impugnar mediante un recurso de apelación. Incluso en contra de autos y decretos cuando se satisfagan las condiciones del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si se fijan en el sistema procesal civil, el legislador es suspicaz al desempeño de los tribunales de instancia, los tribunales de base. Por el contrario, en el sistema procesal penal, en el nuevo sistema procesal penal, el legislador le entrega bastante más confianza a los tribunales de base, de modo que la doble instancia se encuentra muy, pero muy limitada. De modo que no va a existir una amplitud en cuanto a la recepción del recurso de apelación. Ustedes bien saben que la instancia se va a constituir a partir del evento de que proceda o no el recurso de apelación. En ese sentido, en nuestro sistema existen dos instancias más la única instancia. Entonces, podemos identificar competencia de única instancia, competencia de primera instancia o bien competencia de segunda instancia. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la instancia? Era el grado de conocimiento fallo, ¿o no? Correcto, es el grado de conocimiento y fallo del cual están investidos los tribunales para conocer tanto, o sea, para acceder, mejor dicho, para acceder tanto a los hechos como al derecho. Lo repito, la instancia es el grado de conocimiento y fallo del cual están investidos los tribunales para acceder a los hechos y al derecho del conflicto, que constituyen al conflicto. Por lo tanto, tendremos única instancia cuando respecto de la generalidad de las resoluciones no proceda recurso de apelación. Estaremos en presencia de la primera instancia cuando, en relación con la generalidad de las resoluciones dictadas en ese grado de competencia, proceda el recurso de apelación, y estaremos en segunda instancia cuando se esté precisamente conociendo el recurso de apelación. Y es importante agregar a la respuesta que me dio, digamos, Valentina, esta última cuestión que yo subrayé, que
este grado de conocimiento y fallo permite al juez, permite al tribunal acceder tanto a los hechos como al derecho que constituye el conflicto. Por eso, por ejemplo, cuando la Corte Suprema está conociendo de un recurso de casación en el fondo, eso no constituye instancia. No porque la Corte Suprema no pueda, no tenga un grado de conocimiento para el asunto. El problema es que ese conocimiento va a estar limitado simplemente al derecho y no le va a permitir a la Corte Suprema conocer los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos ya han quedado radicados en los tribunales de instancia. Por eso subrayan siempre la idea de que la instancia permite al juez o al tribunal acceder tanto a los hechos como al derecho que constituye el conflicto. Bien, entonces, como raya para la suma, la doble instancia es el principio rector dentro del proceso civil, mientras que la única instancia es el principio rector dentro del proceso penal actual. Bien. Ahora, si el profesor les llegase a preguntar cuál era el principio rector en el proceso penal antiguo, era también la doble instancia. El legislador también tenía una mirada suspicaz respecto de los jueces del crimen. Bien. Por último, tenemos el principio de preclusión. El principio de preclusión. Y aquí, en materia de preclusión, se pueden evidenciar de manera más flagrante dos dimensiones de la preclusión. Ustedes saben que la preclusión en general es un principio formativo del procedimiento, pero en materia recursiva se evidencia de manera mucho más flagrante en dos dimensiones. La preclusión por fatalidad, por un lado, y la preclusión por consumación. Esas son las dos aristas que se evidencian a propósito de la preclusión en materia recursiva. La fatalidad y la consumación. ¿Qué significa que precluya un derecho por fatalidad? Que yo tenía el derecho a deducir un recurso, pero no lo opuse dentro de la oportunidad procesal correspondiente, que era un plazo fatal por ser un plazo establecido por la ley, y por lo tanto precluyó mi derecho. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo para deducir recurso de apelación en contra de sentencia definitiva dictada en primera instancia? ¿Quién de ustedes sabe? Diez días. 10 días, correcto. ¿Quién me respondió? Felipe. Felipe, ¿son 10 Sí. días corridos o 10 días hábiles? 10 días hábiles. Ya, aquí tenemos que hacer una remisión al libro primero. Disposiciones comunes. Y aquí, tratándose de los plazos del Código de Procedimiento Civil, se tratan de días corridos. Ok. A diferencia del nuevo Código Procesal Penal, que la generalidad de los plazos son de plazos hábiles, de días hábiles. Entonces aquí, el recurso de apelación en contra de sentencia definitiva dictada en primera instancia es de 10 días, el plazo es de 10 días corridos desde el momento de la notificación de aquella sentencia definitiva. Y les hago una pregunta, digamos, ahora vinculándolo con el juicio ordinario. ¿De qué manera se notifica la sentencia definitiva en primera instancia? No pueden olvidar estas cosas son, digamos, elementales, tanto de disposiciones comunes como de juicio ordinario. Se notifica por cédula, ¿ya? La sentencia definitiva dictada en juicio ordinario se notifica por cédula. Ya, entonces fíjense, el plazo para deducir recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en juicio ordinario es de 10 días corridos desde la notificación por cédula de la sentencia. Ya, si resulta que durante
esos 10 días yo no interpuse, mejor dicho, el recurso de apelación, mi derecho a recurrir por apelación habrá precluido por fatalidad. Se habrá terminado, habrá caducado, habrá precluido porque el plazo fatal ha transcurrido, ha vencido. ¿Bien? Esa es una primera gran dimensión de la preclusión que se evidencia en los recursos procesales. Y la otra gran dimensión de, de la preclusión en materia recursiva es la preclusión por consumación. Si yo deduje ya un recurso y ese recurso fue fallado, yo no puedo volver a deducir el mismo recurso en contra de la misma resolución que ya impugné. ¿Por qué? Porque ese derecho ya se ha consumado. Si yo deduzco recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en primera instancia en el juicio ordinario, y esa apelación se resolvió, yo luego no puedo deducir otro recurso de apelación en contra de la misma resolución. ¿Por qué? Porque mi derecho ha precluido por haberlo previamente consumado. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Bien, sigamos avanzando. Una cuestión simplemente de nomenclatura y que está muy vinculado con la idea del primer principio del cual hablamos, principio jerárquico. Habíamos dicho que el principio jerárquico suponía que, por regla general, los recursos van a ser interpuestos ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo resuelva el Tribunal Superior Jerárquico. Pongámosles nombres a estos dos tribunales. ¿Cómo se llama el tribunal que dictó la resolución que causa agravio y por lo tanto se pretende impugnar? ¿Cómo se llama ese tribunal? Acuo. Acuo, muy bien. Tenemos entonces por un lado el tribunal acuo, que es aquel tribunal que dictó la resolución que se pretende impugnar porque está causando agravio, para que resuelva el recurso el Tribunal Superior Jerárquico. ¿Y cómo se llama el Tribunal Superior Jerárquico? Adquem. Adquem. Eso. Ya, bien. El Tribunal ad quem. ¿Ya? Ad quem. Ya, bien, es una mera precisión conceptual que quería dilucidar con ustedes. Bien, y la última cuestión sobre la cual quiero pronunciarme en esta oportunidad dice relación con el vínculo, el nexo existente entre, por un lado, las resoluciones judiciales y por el otro, los recursos procesales. Como ya lo dijimos, los recursos procesales propiamente tales se deben deducir en contra de un acto jurídico procesal en específico denominado resolución judicial. Los recursos procesales, repito, se deducen solo y exclusivamente en contra de resoluciones judiciales. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar un vínculo estrecho entre la reglamentación de los recursos en general y el artículo 158, del Código de Procedimiento Civil. El artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes, por supuesto, tienen totalmente tatuados en su memoria, clasifica a las resoluciones judiciales en base a su naturaleza jurídica. El artículo 158 del Código de Procedimiento Civil identifica 4 clases de resoluciones judiciales. Por un lado tenemos a la sentencia definitiva. Por otro lado, a las sentencias interlocutorias. A los autos y a los decretos, que también se llaman proveídos o providencias. Entonces, lo repito, el artículo 158 clasifica en base a la naturaleza jurídica 4 clases de resolución.
Sentencia definitiva, sentencias interlocutorias que bien pueden ser de primer grado o de segundo grado, autos y decretos. Esas son las 4 categorías de resoluciones judiciales. Bien, solamente para recordar, vamos viendo el concepto de cada uno de ellas. La sentencia definitiva es aquella resolución que pone fin a la instancia resolviendo el asunto o cuestión controvertido. Recuerden que la instancia es el grado de conocimiento y fallo del cual están revestidos los tribunales para acceder tanto a los hechos como al derecho que componen al conflicto. Entonces la sentencia definitiva resuelve la instancia, pone fin a la instancia y soluciona el conflicto. La sentencia interlocutoria, como les dije, puede ser de primer grado o de segundo grado. La sentencia interlocutoria de primer grado es aquella resolución que resuelve un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Es aquella resolución que soluciona, que resuelve un incidente ustedes bien saben, es una cuestión accesoria al juicio, pero que de igual manera requiere un especial pronunciamiento por parte del tribunal, y además de resolver ese incidente, además de resolver esa cuestión accesoria, entrega o concede derechos permanentes en favor de las partes. Ahí encontramos, por ejemplo, aquella resolución que acoge el desistimiento de la demanda. El derecho permanente es que precisamente la acción civil se extingue, ¿no? Luego no voy a poder deducir una nueva demanda en contra de aquella actuación que previamente se había declarado desistida, dicha pretensión. Bien, y por otro lado tenemos a las sentencias interlocutorias de segundo grado, que son aquellas resoluciones, aquellas sentencias que sirven de base, más bien que resuelven un trámite que sirve de base para la posterior resolución de otra sentencia, bien sea definitiva o interlocutoria. Repito, las sentencias interlocutorias de segundo grado son aquellas que resuelven un trámite que servirá de base para la posterior dictación de otra sentencia, bien sea definitiva o interlocutoria. En el juicio ordinario podemos identificar a la resolución que cita las partes de la conciliación, a la resolución que recibe la causa prueba, a la citación a las partes de sentencia. En el juicio ordinario, en el juicio ejecutivo podemos identificar al despacho ese mandamiento de ejecución embargo, al mandamiento de ejecución embargo propiamente tal. En el procedimiento ordinario penal podemos identificar al auto de apertura del juicio oral, entre otros. Bien, esos son ejemplos de interlocutoria de segundo grado. Luego tenemos a los autos. Los autos son aquellas resoluciones judiciales que resuelven un incidente, pero sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. Son aquellas resoluciones judiciales que, repito, resuelven un incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. Y luego tenemos a los decretos, providencias o proveídos, que son aquellas resoluciones que simplemente resuelven ciertos trámites que le dan curso progresivo al procedimiento. Son aquellos que simplemente buscan darle curso progresivo a los autos, dice el Código de Procedimiento Civil. Bien, es importante, muy importante esta clasificación, porque a partir de ella podemos identificar qué recursos proceden en contra de aquellas. O sea, esta clasificación es relevante porque nos determina el régimen recursivo aplicable a cada una de esas resoluciones. Así, por ejemplo, en materia civil, el recurso propio de la sentencia definitiva es el recurso de apelación. El recurso propio en materia civil en contra de la sentencia definitiva dictada en primera instancia es el recurso de apelación. Ahora, si la sentencia definitiva en materia civil cumple con requisitos adicionales al simple agravio, requisitos adicionales sobre los cuales nos vamos a detener en la próxima sesión, podría eventualmente proceder un recurso también de casación en la forma o un recurso de casación en el fondo. Pero eso
Para que ello ocurra, es necesario que, además del agravio, se satisfagan otros requisitos. ¿Por qué? Porque la casación, tanto en la forma como en el fondo, son recursos de corte extraordinario. Entonces no basta el simple agravio, es necesario agregar o adicionar algún elemento o una causal específica al agravio. Bien, en materia penal, en contra de la sentencia definitiva dictada en juicio oral, ¿qué recurso procede? ¿En la nulidad? Exacto, muy bien. En contra de la sentencia definitiva dictada en juicio oral, procede recurso de nulidad penal. Ahora, ¿qué recurso procede en contra de la sentencia definitiva pronunciada en juicio simplificado? ¿Alguien sabe? Apelación. ¿No es el de nulidad también? Bien. De nulidad, exactamente. En contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio simplificado, procede recurso de nulidad. Lo mismo sucede en contra de la resolución o la sentencia definitiva dictada en procedimiento de acción penal privada. Ahora, ¿cuál es el recurso que procede en contra de la sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado? Apelación. Apelación, correcto. En ese procedimiento, en el procedimiento abreviado, que es un procedimiento penal especial, que tiene ciertos requisitos de procedencia, por ejemplo, que el imputado acepte los hechos objeto de la imputación y acepte los antecedentes que constan en la carpeta investigativa, en ese procedimiento se está renunciando, por un lado, a la prueba y por otro lado, al juicio oral. Y en la sentencia definitiva que concluye dicho procedimiento, procede recurso de apelación, siendo por lo tanto un recurso extraordinario el de apelación en materia penal. No así en el procedimiento civil. Ya. Eso en cuanto a la sentencia definitiva, ¿ya? Veamos, ¿cuál es ahora el recurso propio de las sentencias interlocutorias en el procedimiento civil? ¿Cuál es el recurso propio en contra de las sentencias interlocutorias en el procedimiento civil? Apelación. Apelación, Reposición. correcto. Oh, no. No, Lo no, no. siento. El recurso de apelación es el recurso propio en contra de interlocutorias dictadas en el procedimiento civil. Excepcionalmente procederá recurso de reposición, pero solo en aquellas interlocutorias que la ley explícitamente señala. Por ejemplo, la reposición en contra de la sentencia interlocutoria que recibe la causa a prueba en el juicio ordinario, según dispone, como ustedes bien sabrán, según se dispone en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. O bien la reposición en contra de la resolución que cita a las partes a oír sentencia dentro de tercero día, basado en error de hecho, según dispone el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Ahí vemos ejemplos concretos en donde la reposición no será susceptible de una apelación al menos inmediata, sino que el recurso, excepcionalmente en esos casos, será el de la reposición, el recurso de reposición. En el primer caso que vimos, que era en contra de la interlocutoria de prueba, procede también apelación, pero en subsidio de la reposición. En el segundo caso, no. En contra de la resolución que cita a las partes a oír sentencia, procede simplemente reposición según el artículo 432. Hay ciertos matices que yo en su momento hice cuando estudiamos el juicio ordinario, que según se prescribe en el artículo 326, podría proceder eventualmente a apelación en contra de la resolución que cita a las partes de oír sentencia, siempre y cuando no se haya recibido la causa a prueba. Pero es una situación un poco más excepcional. Ustedes lo recordarán de esa vez que lo revisamos, ¿no? Bien, entonces fíjense, redondeo esta idea. En materia civil, el recurso propio
en contra de sentencias interlocutorias es el recurso de apelación. Excepcionalmente, procederá a reposición. O sea, excepcionalmente, solamente en los casos en donde la ley lo prevé. Bien, ahora, en materia penal, ¿cuál es el recurso propio en contra de sentencias interlocutorias dictadas en el contexto de un procedimiento penal? Es que hay algunas que son como resoluciones administrativas que son inapelables, Ya, pero no son del tribunal. ya, voy a explicar esto, digamos, a continuación. El recurso propio en contra de sentencias interlocutorias dictadas en el procedimiento penal es el recurso de reposición. Ese es el recurso propio. Bien. Ahora, excepcionalmente, podrán haber ciertas sentencias interlocutorias dictadas dentro del procedimiento penal en donde no sea procedente la reposición, sino que el recurso de apelación. Así sucede, por ejemplo, en la circunstancia de que el Ministerio Público apele en contra del auto de apertura del juicio oral cuando se le ha excluido prueba por ser esta ilícita o ilegal. Ese auto de apertura es una interlocutoria de segundo grado, respecto de la cual no procede reposición, sino que procede apelación. Y es una apelación particular, porque solamente procede en favor del Ministerio Público. Ya, pero en relación con la generalidad de las sentencias interlocutorias dictadas en el procedimiento penal, procede recurso de reposición. Y el recurso de reposición, como lo vamos a ver en la próxima sesión, tiene ciertas formas de tramitarse. En el procedimiento penal hay que hacer la suma divisio entre una resolución dictada en audiencia, que no ha sido precedida de debate, y una actuación que ha sido dictada fuera de audiencia, en cuyo caso se tendrá que hacer por escrito, y en el primer caso de manera verbal en el mismo momento. Bien, entonces vamos retomando esto. Sentencia definitiva. En el procedimiento civil la regla general es la apelación. En materia penal, en contra de la sentencia definitiva dictada en juicio oral, juicio simplificado, juicio de acción penal privada, el recurso nulidad. Ahora, sentencia interlocutoria. En materia civil, su recurso propio es el recurso de apelación y excepcionalmente la reposición. Y la sentencia interlocutoria dictada en el procedimiento penal, por regla general, procederá reposición y excepcionalmente apelación. Muy excepcionalmente. Ya. ¿Y cuál es el recurso propio en contra de autos y decretos? Reposición. Correcto. En materia civil y en materia penal, el recurso propio de los autos y decretos es el recurso de reposición. Ahora, en materia civil, excepcionalmente procede también apelación en subsidio de la reposición en contra de autos y decretos. ¿En qué circunstancias? En las circunstancias de verificarse alguna de las hipótesis del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que establece dos hipótesis en donde procede apelación en contra de autos y decretos, pero siempre en subsidio de la reposición. Jamás voy a poder deducir en el procedimiento civil una apelación directamente en contra de un auto o decreto. Siempre va a ir en subsidio de la reposición. Son las hipótesis del artículo 188. Voy a volver sobre esto la próxima sesión, pero desde ya les advierto que esas dos hipótesis son, en primer lugar, un autodecreto que ordene trámites no contemplados en la ley, o bien un auto o decreto que altere sustancialmente el orden del procedimiento. Bien. Ya, eso respecto entonces a las resoluciones judiciales y los recursos procesales. Voy a concluir con una materia que es sumamente preguntada en exámenes de grado y que, por lo que me ha tocado
verificar, digamos, en las interrogaciones que he tenido al efecto, no logro ver que está completamente aprendida, que es el derecho al recurso. ¿Existe en nuestra legislación o no un derecho al recurso? Y para ello hay que necesariamente, o lo que yo haría al responder esa pregunta, es una distinción. Por un lado, me preguntaría acerca del derecho al recurso en materia civil, o en materia civil, y por otro lado, el derecho al recurso en materia penal. Yo haría, en principio, esa distinción. Para responder, por lo tanto, la pregunta en torno a si existe o no un derecho al recurso, yo haría la distinción entre el derecho al recurso en materia penal, por un lado, y el derecho al recurso en materia civil, por el otro. Comencemos con el derecho al recurso en materia penal. No existe en nuestra legislación positiva doméstica una expresión tal como el derecho al recurso. No existe ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Penal, ni en leyes procesales especiales, una exégesis literal que diga existe en el proceso penal un derecho al recurso, en nuestro derecho doméstico. Ahora bien, si nosotros leemos ciertos tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes en nuestra legislación, como lo es, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en sus artículos octavo y artículo decimocuarto respectivamente, podemos advertir ahí un derecho al recurso, pero es particular, porque no dicen tampoco derecho al recurso. Lo que dicen es derecho a una revisión integral de la sentencia. Eso es lo que señalan los tratados internacionales. Los tratados internacionales, cuando se refieren al proceso penal, establecen una serie de garantías. Dentro de esas garantías se señala el derecho a una revisión integral de la sentencia. Ahora, la pregunta que surge es si nuestra legislación vigente satisface o no satisface el imperativo exigido por los tratados internacionales. Nuestra legislación, nuestra ley procesal penal, ¿satisface o no el derecho al recurso establecido en los tratados internacionales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nuestra legislación lo satisface o no lo satisface? ¿Alguien ha leído acerca de estos temas o no? Porque No. entiendo y creo que hay que hacer, digamos, esta pequeña autocrítica. Entiendo que los apuntes que nosotros les ofrecemos en recursos creo que no aborda este tema. Así que es entendible que no lo hayan leído. Pero sí les recomendaría que si aún no llegan a ese punto o ya pasaron esa interrogación, lean, digamos, algo complementario, porque es sumamente relevante y es sumamente preguntado. Ya, no importa, lo voy a hacer corto. El Estado de Chile no satisface el imperativo exigido por los tratados internacionales. Y así, de hecho, el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Norín Catrimán y otros en contra del Estado de Chile. En este caso, el famoso caso Loncos, caso caratulado, repito, Norín Catrimán y otros en contra del Estado de Chile, el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana toda vez que no satisface nuestra legislación positiva este imperativo del derecho a una revisión integral de la sentencia. Ahora, ¿por qué no lo satisface? Porque el recurso que nosotros contemplamos por antonomasia y del cual ya hemos dado cuenta en materia penal es el recurso de nulidad penal. ¿Y qué es aquello que ha entendido la Corte Interamericana por la expresión integral?
Porque, repito, lo que señalan los tratados internacionales es un derecho a una revisión integral. No están hablando de un derecho a la doble instancia, no están hablando de un derecho a un recurso de apelación, están simplemente hablando de una revisión integral. ¿Y qué es aquello que ha de entenderse por integral? La jurisprudencia de la Corte Interamericana, en varios casos, como el de Norín Catrimán en contra del Estado de Chile, como en el caso Mohamed en contra del Estado argentino, o el caso Herrera en contra de la República de Costa Rica, ha concluido que por integral ha de entenderse la revisión tanto de la premisa fáctica como de la premisa jurídica que compone el conflicto. Por lo tanto, una revisión integral de la sentencia supone la revisión de los elementos fácticos, de los hechos, como también del elemento jurídico o el derecho. Por el contrario, en nuestra legislación positiva, el recurso de nulidad penal solo permite, solo habilita el conocimiento de la premisa jurídica. No permite el recurso de nulidad penal el conocimiento de la premisa fáctica. Y en ese sentido, el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso ya citado. Bien, eso diría yo en materia de derecho al recurso en sede penal. ¿Se entendió? Sí, súper bien. Bien, muchas gracias, Valentina. Bien, ahora preguntémonos lo mismo, pero en el proceso civil. Nuevamente, en el proceso civil, dentro de la legislación procesal civil, no existe nada explícitamente que señale algo así como el derecho al recurso. Uno puede ver la Constitución Política de la República, uno puede leer el Código de Procedimiento Civil, podemos leer leyes procesales especiales y nunca vamos a identificar una expresión que diga derecho al recurso. Ahora bien, eso no significa necesariamente que no haya. Hay quienes señalan, por ejemplo, el profesor Alex Caroca, que el derecho al recurso se encuentra incorporado dentro de la idea de debido proceso. Ahora, el problema es que ni la Constitución Política de la República, ni la ley procesal hablan también de la expresión debido proceso, pero en general la jurisprudencia y la doctrina está contesta en que se encuentra incorporada esta noción de debido proceso dentro de la idea del racional y justo procedimiento, ¿cierto? Y así de hecho lo ha entendido el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en varias sentencias, en varias causas, se ha pronunciado acerca del problema en torno a identificar las garantías de un racional y justo procedimiento. Y dentro de ellas encuentra el debido proceso. Y al debido, disculpen, estaba hablando de que el Tribunal Constitucional varias veces se ha preguntado sobre las garantías que incorpora la idea de debido proceso. Y dentro de las garantías del debido proceso se incorpora el derecho al recurso. Ahora, el Tribunal Constitucional lo que ha señalado es que el derecho al recurso se desprende del derecho a la acción. Recuerden ustedes que el derecho a la acción es aquel derecho subjetivo público de los ciudadanos en orden a acudir a los tribunales en búsqueda de la solución de sus conflictos y la satisfacción de sus pretensiones. Ahora, el derecho al recurso sería un desprendimiento de este derecho a la acción y el fundamento normativo del derecho a la acción se rastrea en el artículo 19, número 14 de la Constitución Política de la República, que habla del derecho constitucional de petición. Por lo tanto, en último término, también sería el fundamento normativo del derecho al recurso el artículo 19, número 14 de la Constitución Política de la República. En ese tenor, en esa argumentación lo ha entendido el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se entiende incorporado el derecho al recurso dentro de las garantías de un debido proceso, toda vez que se desprende del derecho a la acción y la acción, como también el recurso, tienen su fundamento último en el derecho constitucional de petición, consagrado en el artículo 19, número 14 de la Constitución Política actual. Ahora, a continuación,
habiendo dilucidado, digamos, ambas cuestiones, cabe preguntarse si en el proceso civil siquiera tiene sentido preguntarse acerca de un derecho al recurso. ¿Tiene en realidad sentido preguntarse si existe un derecho al recurso en materia civil, si en la práctica el recurso de apelación y los demás recursos, digamos, tienen una amplitud tal que permiten prácticamente impugnar cualquier tipo de resolución? En la práctica no tiene sentido preguntarse teóricamente sobre el derecho al recurso, porque en concreto prácticamente cualquier resolución que uno pueda imaginarse es susceptible de impugnación por medio de algún recurso. Por lo tanto, como les digo y como ustedes pueden concluir, no tiene mucho sentido en la práctica preguntarse acerca del derecho al recurso porque en los hechos existe. ¿Por qué? Porque el derecho a apelación, por ejemplo, procede en contra de todas las clases de resoluciones judiciales que contempla el artículo 158, en algunos de manera directa y en otros de manera subsidiaria concurriendo ciertos requisitos, pero en suma siempre procede, o siempre podría llegar a proceder de alguna u otra forma. Y si no es el recurso de apelación, será el recurso de reposición, y si no es este, será un recurso extraordinario, entre otros. Bien, esto último, el tema del derecho al recurso, como les digo, es un tema particularmente relevante, es un tema que no pasa desapercibido en exámenes de grado. Bien, espero haber resumido esta materia que, como les dije, no está en estos términos explicados en los materiales que les enviamos, pero eso, por supuesto, no es un obstáculo para que ustedes puedan de igual manera conocerlo, ¿ya? O sea, tienen que necesariamente eh, enfatizar y complementar a través de otros materiales. Ya, voy a cambiarme, digamos, de cámara para ya dar por concluida esta sesión. Bien, veo que Valentina tiene la mano alzada. Sí, pasaría lo mismo que identifica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Corte Suprema en sede civil, cuando no puede revisar los hechos, sino que solo puede revisar el derecho. Ya, pero la Corte Suprema, me imagino, está refiriendo a los recursos de casación, ¿no? Que Claro, efectivamente claro, sí, sí, sí. permiten solamente el conocimiento de la premisa jurídica, más no la premisa fáctica. Pero la mayoría de esos recursos, los recursos de casación, tienen como presupuesto como presupuesto en uno o en otro caso que ya se hayan deducido, se hayan agotado las instancias previas, ¿ya? Sí. Esto es mucho más flagrante en la casación forma, que requiere de una preparación. El recurso de casación fondo no requiere preparación, pero si ustedes miran, digamos, esto, se dan cuenta que uno de los requisitos para yo poder deducir el recurso de casación fondo es que la resolución sea inapelable. Y para que sea inapelable, bueno, un requisito es que sea inapelable y el otro requisito es que haya sido dictada por corte de apelaciones o bien por tribunal arbitral de segunda instancia que esté conociendo materias de las cortes. Por lo tanto, en rigor, se va a tratar de resoluciones que ya fueron apeladas. ¿Ya? Por lo tanto, sí se satisfizo la exigencia previa de esa doble instancia, ese doble conforme, esa revisión integral. ¿Se entiende mi Claro, punto? sí, lo entiendo, pero igual en definitiva, como en realidad si vemos así, el derecho al recurso solo le corresponde a la Corte de Apelaciones, entonces en ese caso, fue como, Por em, regla, por regla general, claro. porque hay ciertos recursos cuya apelación no es conocida por la Corte de Apelaciones, sino que, por ejemplo, Ujú. la Corte. Así sucede, por ejemplo, en relación con las acciones constitucionales. Sí, Pero es sí, verdad. efectivamente, la mayoría de las veces sucede en esos términos. Muchas Bien, gracias por la explicación. de nada, muchas gracias a ti, Valentina, por tu participación. Rodrigo. Hola, sí, tenía una consulta respecto a en qué está el cumplimiento del fallo por parte del Estado de Chile al respecto, en el caso de Norén Catriman. Ya. La Corte Interamericana no tiene facultades para modificar siquiera la sentencia, ¿ya? Y en general estas instancias internacionales no tienen esa posibilidad. No es que la Corte Interamericana pueda modificar el contenido de la sentencia, pero sí
tiende en su resolución a entregar un imperativo hacia la legislación nacional. Así ha sucedido no solamente con Chile, sino que también sucedió con el Estado argentino en el caso Mohamed, en donde ambos estados son condenados por no satisfacer el imperativo exigido por los tratados internacionales. Por lo tanto, hacen un reenvío al Estado chileno para que modifique su legislación. Así sucedió también en materia civil, en el famoso caso de la jueza Karen Atala. También el Estado de Chile, digamos, disculpen, la Convención Americana condenó al Estado de Chile y le exigió modificar ciertas reglamentaciones en materia de cuidado personal de los hijos, de modo que dejasen de ser tan discriminatorias como lo era previo a aquel caso. Ya entonces lo que hace finalmente la Corte Interamericana es enviar ciertas recomendaciones, finalmente son, hacia el Estado de Chile para que modifique su legislación. Hasta el día de hoy eso no se ha modificado. Sí, Marcelo, si no me equivoco, pasó lo mismo con el caso de Sonia Arce y la sociedad conyugal. El caso de Sonia Arce es un poco más particular. ¿Por qué? Porque no se llegó al estado de condena. Porque con Sonia Sí. Arce se llegó a una conciliación previa. Entonces el Estado se comprometió, para evitar ser condenado nuevamente, se comprometió a modificar el régimen de sociedad conyugal en una parte, digamos, precisa, y lo hizo. Por lo tanto, hoy en día tenemos una modificación en ese aspecto. No se llegó al estado de condena del Estado de Chile, pero sí por el hecho de haberse llegado a una conciliación previa. Pero está muy bien, es un caso también relevante que llegó a la Corte Interamericana. Bien, ¿quedó claro lo explicado hoy día? ¿No fue muy rápido? Estuvo bien, según yo. Ya, perfecto, muchas gracias. Agradezco mucho estos feedback porque me ayudan a saber si se está o no entendiendo o mejorar, digamos, para el efecto de mejorar en caso de que no esté cumpliendo, digamos, su objetivo. Bien, ya la próxima sesión, como se los adelanté, será nuestra última sesión. En esa oportunidad vamos a revisar los aspectos fundamentales de los principales recursos procesales en nuestro sistema, tanto en materia civil como en materia penal. Vamos a detenernos en el recurso de reposición, apelación, casación, forma, fondo, nulidad penal, principalmente, ¿ya? Sin perjuicio de que hagamos algunas referencias a otros recursos, como el recurso de queja, la acción de revisión, etc. Bien, les mando un saludo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Ojalá nos topemos también en las interrogaciones y que tengan una muy buena noche. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Marcelo. Chao. Gracias. Buenas noches.